Entonces, bueno, lo que podemos ver también en este capítulo es otro tipo de máquinas térmicas que no necesariamente funcionan con un ciclo, sino que funcionan con otro proceso. Este proceso, a su vez, puede ser una idealización, aunque no van a ser tan eficientes como el ciclo de Carnot. Uno de ellos es el ciclo de Otto. Ciclo de Otto se parece más al funcionamiento real del motor de un automóvil. En el ciclo de Otto, nosotros tenemos un diagrama de presión-volumen. Tenemos dos isotermas. Recuerden que las curvas de las isotermas se ven más o menos así, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la temperatura TA, esta va a ser la temperatura TB, donde la temperatura TA es mayor que TB. De hecho, TA, pero dije al revés, en el que TB es mayor que TA. TB sería, llamémosla TC, que hay como enemigo. TC sería la temperatura a la que se encuentra la fuente de calor de donde extraemos energía para hacer el proceso, y TA es la temperatura donde está el reservorio de calor donde botamos calor cuando hacemos el proceso. En un ciclo de Otto es importante distinguir dos volúmenes importantes, el volumen 1 y el volumen 2. El volumen 1 es mayor que el volumen 2. Y vamos a marcar con unas rectas estas líneas para usarlas como referencia luego. Entonces, la primera parte del ciclo de Otto consiste en una expansión isobárica, es una expansión a presión constante. El sistema empieza en este punto, vamos a llamar a esto el punto O, punto O, y termina en el punto A, y el punto A se encuentra sobre la isoterma TA. Entonces, primero tenemos una expansión isotérmica, pero isobárica, porque el volumen crece mientras la presión se mantiene constante. Después, el sistema lleva a cabo una compresión adiabática hasta que llega al punto B. La expansión isobárica es entonces cuando vamos desde O hasta A. La compresión adiabática cuando vamos desde A hasta B. Luego, el volumen se mantiene constante, pero la presión crece hasta que el sistema llega a la temperatura TC. Punto C. Después sigue un aumento isocórico de la presión hasta C. Cuando está en el punto C, entonces se viene para abajo hasta un punto que está más o menos aquí. Vamos a llamar el punto D. Eso es una expansión adiabática. Expansión porque crece el volumen, ¿verdad? Expansión adiabática.
Y después viene para abajo a volumen constante hasta regresar hacia el punto A. Entonces eso es una disminución isocórica de la presión de D hasta A. Y este otro no lo anoté, pero esto es desde C hasta D. Cuando regresa al punto A, entonces el sistema no se vuelve para O, sino que simplemente vuelve a ir al punto B. Entonces, a partir de ese momento, el ciclo se regresa hasta el punto B y ahí sigue indefinidamente. Entonces, el trabajo que efectúa una máquina que hace un ciclo de Otto corresponde al área encerrada en esta sección. Toda esta área de acá corresponde al trabajo. Como los procesos que van desde A hasta B y desde C hasta D son adiabáticos, en esos procesos no se intercambia calor. Pero en un ciclo de Otto, el calor que sirve como entrada de energía se ingresa durante el proceso desde B hasta C. Pues aquí es donde entra el calor QH. Mientras que el calor que se libera como calor residual sale durante el proceso que va desde D hasta A. Esto es el calor QC. Uno puede demostrar la siguiente fórmula para la eficiencia de la máquina de Otto. Aunque no es una demostración demasiado obvia, ¿verdad? Al igual que para la máquina de Carnot, la eficiencia de una máquina de Otto se calcula dividiendo el trabajo total entre el calor de entrada, QH. Esa definición. Pero esta eficiencia resulta ser que es igual a 1 menos 1 sobre V1 entre V2 a los volúmenes elevado a la gamma menos 1. Para la máquina de Otto, no es cierto que la eficiencia sea igual a 1 menos TA sobre TC. Esto no es cierto. Esta fórmula podría ser válida para la máquina de Carnot, pero para la máquina de Otto no es válida. Entonces, uno puede calcular la eficiencia de una máquina de Otto cuando uno conoce los volúmenes V1 y V2. De hecho, en la terminología que se utiliza para estudiar este tipo de motores, se llama a la razón de compresión, a la razón que hay, la razón de compresión, a la razón que hay entre los volúmenes. Eso es V1 entre V2. Este tipo de procesos se asemeja más al funcionamiento del motor de un vehículo real. En el libro explican un poco más acerca de esto, pero bueno, básicamente la idea es que en un motor de carro, nosotros tenemos un pistón cuya tapa sube y baja constantemente porque la mezcla de gas que está adentro sufre chispazos que envía la batería del motor, ¿verdad? Entonces, cuando hay un chispazo, la presión aumenta y por lo tanto se lleva a cabo el proceso BC, ¿verdad? Después del chispazo, la presión baja. Eso es lo que ocurre durante el proceso de A. Y entre cada uno de esos chispazos, ¿verdad? Hay supuestamente dos procesos adiabáticos. Ahora, en la realidad, los motores de carro no cumplen, digamos, a cabalidad este ciclo de Otto, ¿verdad? El ciclo de Otto es más bien como una aproximación de lo que ocurre realmente. Pero es una buena forma, digamos, de entender cómo aplicar las fórmulas asociadas a otro tipo de motores. La fórmula para calcular la eficiencia del ciclo de Otto está explicada en la página 569. Vamos a usar esta fórmula para resolver un problema que viene aquí en el libro. Es el problema 18 del capítulo 21.
Le voy a tomar una fotografía y la voy a mandar a la página del Classroom para que ustedes la puedan ver. Por cualquier cosa, ese problema está en la página 583. Es el problema 18, ya se los envié. Dice, bueno, en el libro dice, nota, para los problemas en esta sección, suponga que el gas en la máquina es diatómico. Cuando era diatómico, el factor de gamma era igual a 1.40. Dice, un motor de gasolina tiene una razón de compresión de 6. O sea, eso quiere decir que el volumen 1 es 6 veces más grande que el volumen 2, ¿verdad? Como es un motor de gasolina, nosotros podemos aproximarlo como si fuera un motor que sigue el ciclo de Otto. La pregunta dice, ¿cuál es la eficiencia del motor si funciona en un ciclo idealizado de Otto? La pregunta dice, ¿qué pasaría si la eficiencia real es de 15%? ¿Qué fracción de combustible se desperdicia como resultado de fricción y pérdidas de energía por calor que se podrían evitar en un motor reversible? Suponga combustión completa de la mezcla aire-combustible. Ok, pues vamos a ver lo siguiente. En este problema nos dicen, problema 18, que la razón de compresión es igual a 6, 6.00. Eso quiere decir que V1 entre V2 es igual a 6. Y como es diatómico, podemos tomar el gamma como si fuera 1.40. Entonces la eficiencia de la máquina de Otto es 1 menos 1 entre V1 entre V2 a la gamma menos 1, ¿verdad? Esa fórmula entonces permite calcular la eficiencia cuando conocemos los volúmenes de ellos y el factor de gamma. Esto es igual a 1 menos 1 sobre 6 elevado a la 1,4 menos 1. Ahora, o sea, ahí cuando hacemos 1,4 menos 1, eso es simplemente igual a 0.4. Vamos a calcular cuál es la eficiencia de este motor. Me queda que es igual a 0,511, bueno, 512. Esto es igual a 51,2% de eficiencia. O sea, de hecho es una máquina bastante eficiente, ¿verdad? Sin embargo, hay que recordar que si este proceso lo estuviera haciendo una máquina de Carnot, tendría que ser todavía un poco más eficiente de lo que es este. Bien. Dice entonces después, si la eficiencia real es del 15%, ¿qué fracción del combustible se desperdicia como resultado de fricción y de pérdidas de energía por calor que se podrían evitar en un motor reversible? Suponga combustión completa de la mezcla de aire-combustible. Ok, pues básicamente lo que vamos a hacer aquí es averiguar cuál es la razón de compresión cuando la eficiencia es del 15%, ¿verdad? Entonces, si la eficiencia es del 15%, o sea, de 0,15, ¿verdad? Entonces, 1 menos 1 entre V1 entre V2 a la gamma menos 1 es igual a la eficiencia. Vamos a despejar la razón de compresión. Entonces, 1 menos E es igual a 1 sobre V1 entre V2 a la gamma menos 1.
Y por lo tanto, V1 entre V2 es igual a 1 menos E a la 1 entre gamma menos 1. Entonces, la razón de compresión es 1 menos 0,15 entre 1 entre 1,40 menos 1. Y eso da eso da 0,666. O sea que de hecho da una razón de compresión mucho, mucho, mucho más pequeña. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto? O sea, la pregunta dice, ¿qué fracción de combustible se desperdicia como resultado de fricción y pérdidas de energía que se podrían evitar en un motor reversible? Hmm, Tendré que pensar un poquito más esta porque no estoy completamente seguro cómo llegarle a lo de la fracción de combustible. O sea, yo pensaría que tiene que ver con la razón de compresión, ¿verdad? Es decir, si ahora la razón de compresión está más pequeña, es porque se pierde una cantidad de volumen. Profe, ¿Eh? ¿no sería tal vez con el factor lambda? Lambda o gamma. Ajá, es que digamos, en los motores de combustión interna hay una mezcla estequiométrica de aire combustible que se llama factor lambda, que es de 14,7 partes de aire por una de gasolina. No sé si tal vez por ahí podría resolverse con eso. Mm, puede ser, pero entonces si fuera así no estaría familiarizado con esa, eh, con esa formalidad de estudiarlo. O sea, porque eso tiene que ver con la composición química de la gasolina, ¿verdad? De la mezcla que está hecha en partes entonces de gasolina y de aire. Bueno, si quieren, déjenme estudiar esto un poco más y ahí veo si les logro mandar una respuesta más eh, contundente sobre este problema. El factor de la... Voy a investigar eso. Profe, ¿Sí? mira, es que yo tengo una preguntilla, porque es que ¿Ah? el despeje queda de esa manera. ¿En cuál parte? eh, Después de uno menos E es igual a uno sobre la razón elevado a la gamma menos uno. Aquí cometí un error, ¿verdad? Porque aquí es a la menos. ¿Sí? A la menos uno entregada menos uno. O sea, vamos a hacer otra vez. Tenemos que, acá, 1 menos E es igual a V1 entre V2 a la menos gamma menos uno, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que V1 entre V2 es igual a 1 menos E a la menos uno entre gamma menos uno. Sí, ahora sí, entonces, V1 entre V2 debería ser igual a 1 menos 0,15 entre menos uno entre 1,4 menos uno.
Ahora sí es igual a 1,5. Uno coma 50. O sea, yo lo que intuiría de esto es que la cantidad de combustible que queda es la razón entre esto y esto, ¿verdad? Queda una cantidad, o queda una fracción, mejor dicho, una fracción de combustible que es entonces el 1,5 entre 6. Esto es un cuarto, ¿verdad? Entonces, lo que se desperdicia es el resto. Se desperdicia 1 menos un cuarto. O sea, se desperdician 3 cuartos de toda la gasolina, todo el combustible. Ok. Oye, después nos toca el tema de entropía. Eh, la gente, digamos, habla mucho acerca de lo que es y de lo que no es la entropía, ¿verdad? Porque la entropía es un concepto bastante importante en la física estadística, en la termodinámica. Generalmente, uno piensa que la entropía es como una medida de la cantidad del desorden, ¿verdad? Cuando algo se desordena mucho, la gente dice que es que aumenta la entropía. Pero bueno, la entropía tiene una definición más precisa en la física. Y para definir la entropía, es necesario definir dos conceptos relacionados que son los microestados, bueno, los macroestados, primero, macroestados y los microestados. Los macroestados corresponden al conjunto de variables que uno puede observar y que puede medir en el mundo macroscópico, o sea, en el mundo cotidiano, en el mundo grande, ¿verdad? Entonces, corresponde al conjunto de variables que se pueden medir y observar en el mundo macroscópico. Por ejemplo, en un gas, esto se refiere a los puntos, la temperatura, la presión, el volumen, la energía del sistema. O sea que si ustedes tienen un gas y ustedes acercan un termómetro, ustedes pueden medir fácilmente la temperatura del gas. O pueden medir la presión usando un, un manómetro, ¿verdad? Por ejemplo. O pueden medir el volumen si ustedes conocen el tamaño del recipiente que contiene el gas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. En cambio, el microestado corresponde al conjunto de variables microscópicas que caracterizan a un sistema. Por ejemplo, en un gas, el microestado corresponde a la posición y la velocidad de cada una de las moléculas del gas en un instante dado de tiempo.
Entonces, si ustedes conocen el microestado, tienen que tener un montón de datos, ¿verdad? O sea, tienen que conocer exactamente la posición y la velocidad de cada una de las partículas. Pero en la práctica esto es imposible, ¿verdad? O sea, es muy difícil conocer el microestado de un sistema. Porque habría que hacer un montón de mediciones que muy probablemente no podemos hacer en la vida real. Pero en cambio es fácil, o es relativamente fácil conocer el macroestado. De hecho, lo que a nosotros nos interesa conocer en nuestra vida cotidiana es el macroestado, ¿verdad? O sea, cuando ustedes requieren definir el estado de un gas, ustedes lo hacen en términos de la temperatura, de la presión, ¿verdad? Del volumen. No lo hacen en términos de la posición y de la velocidad de cada molécula, porque ustedes saben que son demasiadas moléculas, que no se pueden medir todas, y que además la posición y la velocidad de las moléculas cambia con el tiempo, cambia rápidamente y fácilmente con el tiempo. Aquí ocurre algo muy interesante. En teoría, ¿verdad? En teoría, si nosotros conocemos el microestado, entonces podemos determinar el macroestado. O sea que si ustedes conocen la posición y la velocidad de cada una de las moléculas, ustedes podrían en teoría calcular la temperatura o podrían calcular la presión. Si ustedes conocen las velocidades, ustedes podrían sacar la velocidad cuadrática media y eso nos ayudaría entonces a determinar la temperatura y la presión del gas. Pero no sucede lo contrario. Si conocemos el macroestado, no conocemos necesariamente el microestado. Si ustedes conocen la temperatura, la presión, el volumen, inclusive si conocieran la energía, eso no alcanza para poder determinar cuál es la posición y la velocidad de las moléculas. Porque sucede una cosa, para cada macroestado existen muchos microestados asociados. O sea que si ustedes conocen el valor de la temperatura, el valor de la presión y del volumen, existe una infinidad de formas de posición o de velocidad para las moléculas que corresponden a ese macroestado en particular. Muchas. O sea que muchos microestados son capaces de producir los mismos valores de temperatura, presión y de volumen. ¿De acuerdo? Entonces, conocer el macroestado no nos permite necesariamente conocer el microestado. Pero en la vida cotidiana, nosotros nos damos cuenta de que en algunas circunstancias es más probable observar algunos macroestados que otros. O sea que en ciertas circunstancias físicas, los gases tienden a tener determinados valores de temperatura, de presión o de volumen que otros valores. Y eso se debe a lo siguiente. En la teoría estadística, se parte de la suposición de que todos los microestados son igualmente probables. Pero como cada macroestado está asociado a un determinado número de microestados, eso quiere decir que hay algunos macroestados más probables que otros, dependiendo del número de microestados asociados a ellos.
Todos los microestados son igual de probables, pero los macroestados no. Algunos macroestados son más probables que otros, dependiendo de el número de microestados asociados a ellos. Vamos a hacer una analogía. Una analogía muy utilizada en este tema consiste en imaginar lo que ocurriría si lanzamos un par de dados. Lanzamos un par de dados. Entonces, cada uno de los dados es capaz de tirar un número al azar entre 1 y 6, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos, por un lado, los macroestados y por un lado los microestados. Los macroestados corresponden a el número que resulta de sumar los dos números de los dados. Y por otro lado, tenemos los microestados. Los microestados corresponden al número de cada uno de los dados. Entonces, el macroestado más pequeño que podemos tener sucede cuando entre los dos dados aparece el número 2. El número 2 solamente puede ocurrir cuando ambos dados salen con el número 1, ¿verdad? Como no hay ningún dado que pueda tirar el número 0, entonces no es posible, digamos, que un dado me dé el 2 y el otro dado me dé 0. Sino que tenemos dos unos. Eso sería el microestado particular. Entonces, para este caso tenemos solamente un microestado. El siguiente macroestado es cuando los dos dados juntos producen el número 3. Para producir el número 3 hay más posibilidades. Una posibilidad es que uno de los dados tiene el número 2 y el otro dado tiene el número 1. Y la otra posibilidad que es distinta es que el primer dado tire el número 1 y el segundo dado tire el número 2. Por lo tanto, hay dos microestados. Eso quiere decir una cosa. Cuando ustedes tiran un par de dados, la posibilidad de que salga el número 3 es el doble de la posibilidad de que salga el número 2. Porque hay dos formas de producir el número 3, pero solamente hay una forma de producir el número 2. Y ahí podemos seguir, ¿verdad? El siguiente macroestado es el número 4. Y para producir el número 4 tenemos tres posibilidades. Una posibilidad una posibilidad es que un dado tire el número 3 y el otro dado tire el número 1. Otra posibilidad es que los dos dados tiren el número 2. Y la otra posibilidad es que el primer dado tire el número 1 y el segundo dado tire el número 3. Entonces hay tres microestados. Entonces uno podría creer que conforme aumenta el número de macroestados, aumentan los microestados, pero no necesariamente es así. Cuando llegamos al número 5, en todas las posibilidades son 4, ¿verdad? El 5 se puede obtener cuando tenemos un 4 con un 1.
cuando tenemos un 3 con un 2, cuando tenemos un 2 con un 3 y cuando tenemos un 1 con un 4. Entonces son 4 microestados. El siguiente caso es el número 6. Bueno, el número 6, que el número 6 se puede producir cuando tenemos un 5 con un 1, un 4 con un 2, un 3 con un 3, un 2 con un 4 y un 1 con un 5. Entonces son 5 microestados. Pero vamos a ver que el máximo ocurre con el 7. Para producir el 7 tenemos que tener entonces un 6 con un 1, un 5 con un 2, un 4 con un 3, un 3 con un 4, un 2 con un 5 o un 1 con un 6. Son entonces 6 microestados. Pero cuando llegamos al número 8, la forma de producir 8 disminuye porque los dados, cada uno de ellos solamente pueden producir un número hasta el 6. Entonces, para tener un 8, la forma es con un 6 y un 2, o con un 5 y un 3, o con un 4 y un 4, o con un 3 y un 5, o con un 2 y un 6. Entonces son solamente 5 microestados. Eso quiere decir que es más fácil sacar un 7 que sacar un 8. Y a partir del 8 las posibilidades disminuyen hasta que llegamos eventualmente al número máximo, que es el número 12. Para producir un 12 solamente hay una forma, y es sacando 2 6, ¿verdad? Entonces es solamente un microestado. Entonces, la teoría estadística parte de la suposición de que cuando ustedes tiran un par de dados, los dados, al ser dados perfectos, ¿verdad? Tienen la misma probabilidad de sacar un número entre el 1 y el 6. Pero eso es el microestado, ¿verdad? Pero con respecto al macroestado, las probabilidades son diferentes. Para sacar el número 2, existe solamente una posibilidad entre 36. Para sacar el número 3, existen solamente 2 posibilidades entre 36, que es lo mismo que una posibilidad entre 18. Para sacar el número 4, hay 3 posibilidades entre 36, que es una posibilidad entre 12. Para sacar el número 5, son 4 posibilidades entre 36, que es una entre 9 posibilidades. Para sacar el número 6, son 5 posibilidades entre 36. Y para sacar el número 7, son 6 posibilidades entre 36. Es lo mismo que una entre 6. Pero luego para sacar el número 8, son de nuevo 5 entre 36. Y para sacar el número 12, son 1 entre 36. Entonces, si ustedes tiran el par de dados muchas, pero muchas veces, van a encontrar que a la larga, ¿verdad? De cada 36 veces que lo tiraron, en 6 de ellas salió el número 7. Pero de cada 36, más o menos, solamente una fue el número 2 y una fue el número 12. ¿Verdad? Entonces, algunos macroestados son más probables que otros. En este caso, lo que esto quiere decir es que el macroestado del número 7 es mucho más probable que el macroestado del número 2 o el macroestado del número 12. Entonces, de la misma forma, en física
hay macroestados que son más probables que otros. Es decir, hay situaciones donde la temperatura, la presión y el volumen de un gas son más probables que otros porque esos estados tienen un número mayor de microestados asociados. Entonces, la entropía es una cantidad que está relacionada con el número de microestados para un macroestado determinado. De hecho, la entropía se define matemáticamente de la siguiente forma. La entropía se define así. Entonces, la entropía en física se representa con la letra S y es igual a la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo natural de una cantidad que vamos a representar con la letra W, donde W es el número de microestados asociados a un macroestado particular. Esa es la definición que se hace en física de la entropía. Es una definición que es, diríamos, más o menos un poco artificial, digamos, porque la razón de que se usa el logaritmo es que en un sistema físico el número de microestados es pero tan grande, o sea, tan ridículamente grande que lo más conveniente no es hacer cálculos con el número de microestados, sino más bien con el número, con el logaritmo del número de microestados, porque el logaritmo lo que hace es convertir esa cantidad tan gigantesca en un número más manejable. Entonces, por poner un ejemplo, calcule la entropía de un par de dados que generan el número 7. Entonces, para producir el número 7, el número de microestados es 6, ¿verdad? 6. Entonces, la entropía sería la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de 6. Y esto sería 1,38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin por el logaritmo natural de 6. Y eso da 2,47 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Entonces aquí aparece una propiedad muy importante de la entropía. La entropía se calcula bueno, se mide, realmente se mide en unidades de Joule entre Kelvin. O sea, tiene unidades de energía entre temperatura. ¿Cuál será entonces la entropía cuando aparece el número 2? O sea, la entropía de cuando el par de dados producen el número 2. Cuando el par de dados producen el número 2, entonces W es igual a 1, porque solamente hay un microestado, ¿verdad? Entonces la entropía es igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo de 1. Pero el logaritmo de 1 es exactamente 0. Entonces la entropía es igual a 0.
Cuando la entropía en un sistema es igual a cero, eso quiere decir que existe exactamente solamente un microestado para ese macroestado. O sea, que hay solamente una forma posible de producir ese macroestado. Y por lo tanto no hay ninguna incertidumbre en cuanto al microestado, porque solo es posible uno. En ese caso, la entropía es mínima, ¿verdad? Porque solamente hay un microestado. Cuando el número de microestados es mayor a 1, aumenta entonces el valor de la entropía. ¿Ok? Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe. Oh, claro, ok. Ahora, hay otra fórmula para calcular cambios de entropía. Esta fórmula que les voy a dar se utiliza para calcular solamente cambios de entropía, pero no sirve para calcular el valor absoluto de la entropía, solamente para poder calcular diferencias de entropía. La fórmula dice así: el cambio de entropía en un proceso físico es igual a la integral de Q entre T, donde Q entonces se refiere al calor recibido en un proceso y la T es la temperatura. Durante un proceso. Hay que ser muy cuidadosos con esta integral, porque esta integral tiene formas diferentes para diferentes procesos. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Vamos a considerar primero un aumento o un cambio de entropía en un proceso a volumen constante. Un proceso a volumen constante es un proceso isocórico, ¿verdad? Isocórico quiere decir a volumen constante. Entonces, la integral es así, es la integral de dq entre t. Pero cuando un proceso es a volumen constante, ustedes recuerdan que el calor recibido es igual al número de moles por CV por delta T. Entonces, lo que hacemos nosotros es que agarramos esta ecuación, pero la representamos de forma infinitesimal. Entonces, el calor infinitesimal recibido es igual a N por CV por dt. Y por lo tanto, el aumento de entropía es igual a la integral de NCV dt entre T. Claro, esto sucede entonces entre una temperatura inicial y una temperatura final. N y CV son constantes, entonces salen a la integral. Esto es N por CV por la integral de dt entre T, desde T inicial hasta T final. Esto es igual a N por CV por logaritmo natural de T, desde T final hasta T inicial. Y esto es NCV, logaritmo natural de T final entre T inicial. Entonces, esta es la fórmula para calcular la entropía o el cambio de entropía durante un proceso a volumen constante. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando es a presión constante? Pues algo muy parecido. Un cambio de entropía en un proceso isobárico quiere decir entonces que es a temperatura constante. No, perdón, presión constante, presión constante.
En ese caso, se empieza con la fórmula original, que dice que el cambio de entropía es igual a la integral de dQ entre T. Pero cuando esa presión constante, el calor recibido es igual a N por Cp por delta T. Entonces, el dQ es igual a N por Cp por dt. Así que el cambio de entropía es igual a la integral de N Cp dt entre T, desde un T inicial hasta un T final, y esto, ¿verdad? De igual forma, esto es igual a N por Cp por el logaritmo natural de T final entre T inicial. Es muy semejante a lo que pasa cuando es un proceso isocórico. La diferencia es que cuando es isocórico usamos el CV y cuando es isobárico usamos el CP, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Ahora, ¿qué pasa cuando es, ahora sí, un proceso isotérmico? Isotérmico quiere decir que es a temperatura constante. Vean qué curioso lo que pasa acá. Cuando es isotérmico, entonces tenemos que el cambio de entropía es igual también a dQ entre T. Pero si la temperatura es constante, entonces la temperatura puede salir de la integral. Esto es igual a 1 entre la temperatura por la integral de dQ. Y esta integral trivialmente es igual al calor. Esto es calor entre temperatura. Esta forma funciona solamente cuando la temperatura es constante y por lo tanto se puede definir, ¿verdad? Si la temperatura no es constante porque la temperatura va cambiando, entonces la temperatura no se puede sacar de la integral y esa fórmula no sería válida. Muy bien. Por último, vamos a ver lo que pasa en un proceso adiabático. En un proceso adiabático, el cambio de entropía es igual a la integral de dQ entre T. La temperatura puede cambiar, pero lo que caracteriza a un proceso adiabático con respecto a todos los demás es que el calor que se intercambia es igual a cero. Por lo tanto, el dQ también es exactamente cero y por lo tanto, el cambio de entropía es igual a cero. Eso quiere decir entonces que la entropía no cambia en un proceso adiabático. La temperatura se queda constante, no cambia. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe. Ok. Se pueden hacer varios ejemplos con esto. Vamos a hacer uno de ellos. Vamos a ver el problema 22. Dice, el problema 22 está en la página 583 también. Dice así entonces. Un vaso de espumas de poliestireno contiene 125 gramos de agua caliente a 100 grados Celsius. Se enfría a temperatura ambiente a 20 grados Celsius. ¿Cuál es el cambio de entropía en la habitación? Desprecie el calor específico del vaso y cualquier cambio de temperatura de la habitación.
Esta pregunta, de hecho, les va a servir para repasar un poco para el examen de mañana, ¿verdad? Que es de primera ley. Entonces, tenemos básicamente un proceso en el que tenemos 125 gramos de agua líquida que se enfría desde los 100 grados Celsius hasta los 20 grados Celsius. Ahora, cuando se trata de una sustancia líquida como el agua, recordemos que el calor de este proceso se calcula como el número de moles por el calor específico molar del agua por delta T, donde el calor específico molar del agua, el CH2O, era igual a 4186, bueno, calor molar, pongámoslo como calor por unidad de masa, calor en joules entre kilogramo. Sí, joules entre kilogramo. Entonces esto va a ser M, más bien, M de masa. Ok, esto es para calcular el calor, ¿verdad? De hecho, calculemos el calor solamente para repasar. El calor, entonces sería así. El calor es M por C por T final menos T inicial. La masa de 125 gramos la convertimos a kilogramos. Es 0,125 kilogramos por el C, que es 4186 joule entre kilogramo, grados Celsius, ¿verdad? O entre kilogramo Kelvin. Por T final menos T inicial. T final es 20 grados y T inicial es 100 grados Celsius. Ahí el grado Celsius se puede cancelar entre Kelvin sin ningún problema. Entonces, el calor que recibe el agua va a dar negativo. El calor sería menos 41.860 joules. ¿Eh? Este calor da negativo porque el agua se está enfriando. Se está bajando su temperatura. Pero la pregunta nos pide que encontremos el cambio de entropía. Pero vean la pregunta, dice, ¿cuál es el cambio de entropía de la habitación? Ok, vamos a calcular dos cosas diferentes. Vamos a calcular el cambio de entropía del agua y vamos a calcular el cambio de entropía de la habitación, que es distinto. Primero, calculamos el cambio de entropía del agua. El cambio de entropía del agua sería delta S H2O es igual a la integral de dQ entre T. ¿Ok? Lo que pasa es que la temperatura del agua va cambiando. Como la temperatura del agua va cambiando, entonces hay que irlo poniendo según el cambio, ¿verdad? En su temperatura. Esto entonces es igual a la integral de la masa por el C por el dt entre T, ¿verdad? Desde T inicial hasta T final. Y esto es igual a M por C por logaritmo natural de T final entre T inicial. Donde T final son los 20 grados Celsius, que esos son
293,15 Kelvin y T inicial son los 100 grados Celsius, que son 373,15 Kelvin. Entonces, el cambio de entropía del agua es igual a la masa del agua, que es 0,125 kilogramos por 4186 joule entre kilogramo Kelvin por el logaritmo natural de 293,15 Kelvin entre 373,15 Kelvin. El cambio de entropía del agua es entonces igual a menos 126 Joule entre Kelvin. De igual forma, si la temperatura del agua va bajando, eso quiere decir que la entropía del agua también baja, ¿verdad? O sea, cuando un sistema como el agua se enfría, es porque pierde energía y por lo tanto, a grandes rasgos, decimos también que pierde entropía. La entropía bajó entonces a menos 126 Joule entre Kelvin. Eso es para el agua, ¿verdad? Pero ojo a la pregunta. La pregunta realmente nos pide que encontráramos el cambio de entropía de la habitación, no del agua. Ahora vamos a calcular entonces el cambio de entropía de la habitación. Pero con la habitación ocurre algo curioso, ¿verdad? Durante todo el proceso, la habitación siempre se mantuvo a una temperatura constante de 20 grados Celsius, que es igual a 293,15 Kelvin. O sea, el agua se fue enfriando, pero la habitación no aumentó su temperatura. ¿Por qué? Porque la habitación es tan grande, pero tan grande, que recibir una cantidad de calor pequeña, como la cantidad de calor que bota el agua, no va a afectar significativamente su temperatura, ¿verdad? En la vida real sí la cambia, sí la puede cambiar un poco, pero vamos a suponer que el cambio de temperatura es tan pequeño que no vale la pena ni siquiera calcularlo. Por lo tanto, el aumento de entropía de la habitación se puede calcular usando la fórmula para el cambio de entropía isotérmico a temperatura constante. Esto es igual a 1 entre T por la integral de dQ, y esto es igual al calor recibido entre la temperatura. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuánto calor recibe la habitación? ¿Verdad? ¿Cuánto calor recibe la habitación? Y resulta ser que nosotros podemos calcular la cantidad de calor que recibe. La cantidad de calor que recibe es exactamente el calor que perdió el agua, solo que positivo, porque es calor que está recibiendo, o sea, que está ganando. Entonces, el calor va a ser 41.860 joules. Y para que no nos quede ninguna duda, es positivo, ¿verdad? Por lo tanto, el cambio de entropía que experimenta la habitación va a ser igual al calor entre T, va a ser igual a 41.860 Joule entre 293,15 Kelvin. Y eso es igual a 143 Joule
entre Kelvin positivo. La entropía de la habitación creció, aumentó, porque la habitación entonces recibió el calor que perdió el agua. Muy bien. Y ahora yo podría inclusive calcular otra cosa más, otra cantidad más. Vamos a calcular el cambio de entropía del universo en este proceso. O sea, yo sé que el nombre suena bastante pretencioso, ¿verdad? Es decir, el cambio de entropía del universo, pero cuando en un problema de termodinámica decimos el cambio de entropía del universo, realmente lo que estamos calculando es el cambio de entropía total de todas las partes del problema. Entonces, para este caso en particular, el cambio de entropía del universo es el cambio de entropía del agua, H2O, ¿verdad? Más el cambio de entropía de la habitación. El cambio de entropía del agua era menos 126 Joule entre Kelvin. Y el cambio de entropía de la habitación era 143 Joule entre Kelvin. Y por lo tanto el cambio de entropía del universo va a ser de 17 Joule entre Kelvin. Positivo. O sea que la entropía del universo aumentó durante este proceso. Vamos a ver, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Profe, ¿Sí? yo sí tengo una preguntilla ahí rápida, nada más. Si Ah. se dice que la habitación se mantuvo a una temperatura constante y en la teoría vimos que el cambio de entropía en un proceso isotérmico es cero, ¿por qué no da cero? No. El cambio de entropía en un proceso isotérmico no es cero. Es en uno diabático. Ah, ya. Sí, perdón. En un isotérmico no es cero. En un isotérmico es igual al calor entre la temperatura, asumiendo que el calor sea diferente de cero, ¿verdad? Ok, sí, listo. Ok. Entonces, como el aumento de la entropía fue positivo, ¿verdad? Eso quiere decir que la entropía del universo aumentó. Lo cual nos lleva entonces a enunciar la última forma de la segunda ley de la termodinámica. O sea, ya la segunda ley la hemos enunciado de maneras diferentes, de maneras distintas, digamos, pero ahora vamos con la última forma, que es la siguiente. En todos los procesos reales, voy a poner entre paréntesis, no reversibles, el aumento en la entropía del universo es siempre positivo. O sea, que cuando ustedes calculan el cambio de entropía del universo para cualquier proceso real, siempre va a ser positivo. Eso no quiere decir necesariamente, ¿verdad?, que el cambio de entropía para una parte del proceso no pueda ser negativo. Acabamos de ver, por ejemplo, que cuando el agua se enfría,
la entropía del agua baja, ¿verdad? Pero eso sí, si la entropía del agua disminuye, eso quiere decir que en alguna otra parte del universo tiene que aumentar la entropía. Entonces, cuando el agua se enfría, el agua pierde entropía, pero en cambio la habitación gana entropía. Y en la habitación gana más entropía de la que pierde el agua. Por lo tanto, el cambio de entropía del universo aumentó durante ese proceso. Y eso quiere decir que la entropía del universo siempre está en constante aumento, ¿verdad? No disminuye, sino que siempre crece, siempre aumenta. Solamente durante un proceso que es adiabático, donde no hay cambio de calor, podemos decir que la entropía no cambia, es constante, pero nunca va a ocurrir que la entropía disminuya, o sea, siempre va a aumentar. La entropía del universo siempre aumenta, no puede disminuir. Puede aumentar o puede mantenerse constante. Muy bien. Vamos a ver ahora una de las propiedades más importantes de una máquina de Carnot. Vamos a calcular el aumento de entropía durante un ciclo de Carnot. Entonces, recuerde que una máquina de Carnot tenía 4 fases, cuatro partes, ¿verdad? O sea, cuatro procesos. Durante un proceso de Carnot, teníamos de primero una expansión isotérmica. Eso quiere decir que durante este proceso, el cambio de entropía, S1, es igual al calor de entrada dividido entre la temperatura de entrada TH, ¿verdad? El segundo proceso es una expansión adiabática. Eso quiere decir que como es adiabático, el cambio de entropía durante este proceso es igual a 0. El tercer proceso es una compresión isotérmica. Durante la compresión isotérmica, el cambio de entropía es igual al calor que pierde, que es menos QC, entre la temperatura a la que se encuentra, que es la temperatura TC. Y el último proceso, el proceso número 4, es una compresión adiabática. Durante la compresión adiabática, el cambio de entropía vuelve a ser igual a 0. Por lo tanto, el cambio de entropía total es igual a delta S1 más delta S2 más delta S3 más delta S4. Pero este es 0 y este también es 0. Por lo tanto, delta S total es igual a QH entre TH menos QC entre TC, ¿verdad? Y por último, teníamos otra propiedad muy importante de la máquina de Carnot. Para la máquina de Carnot, teníamos que QH entre QC era igual a TH entre TC. Por lo tanto, QH entre TH es igual a QC entre TC. Y entonces, esto aplicado acá significa que el cambio de entropía total es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esa es una de las cosas más importantes que hacen de la máquina de Carnot una
idealización, ¿verdad? O sea, esto no es imposible que pase, pero es muy difícil de lograr, que el cambio de entropía sea cero. Entonces, la máquina de Carnot es la máquina térmica más eficiente que hay porque funciona en un proceso en el cual el cambio de entropía es cero. Cualquier otro motor, cualquier otra máquina que funcione en algún proceso distinto al de Carnot va a tener un aumento de entropía positivo mayor a cero. Solamente la máquina de Carnot, que es la más eficiente de todas, va a funcionar en un ciclo donde el aumento de entropía es cero, ¿verdad? Y por supuesto, es físicamente imposible que exista alguna máquina térmica en la que el aumento de entropía sea negativo. Solamente puede ser cero en el caso de la máquina de Carnot o positivo en el caso de cualquier otra máquina del universo. ¿Ok? Vamos a ver, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, profe. Por mi parte, todo claro. Ok. Vamos a hacer otro ejemplo de una expansión, de un cambio de entropía para un gas, que es el cambio de entropía en una expansión libre. Una expansión libre sucede cuando ustedes tienen un recipiente lleno de un gas ¿verdad? Lleno de un gas ahí. Y de repente llega alguien y le hace un hueco muy grande a la caja. Y entonces, por supuesto, el gas que está adentro se escapa, se sale. Y el gas aumenta su volumen. A eso se le llama una expansión libre, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la siguiente idealización. Supongamos que durante la expansión libre, el gas pasó de ocupar un volumen inicial, VI, a ocupar un volumen final, VF. La expansión ocurre de manera isotérmica. O sea, cuando el gas se expande, aumenta su volumen, aumenta su presión, pero digamos que se mantiene siempre a una temperatura ambiente. Entonces vamos a calcular el cambio de entropía durante este proceso. El cambio de entropía es igual a la integral de dq entre t. Si asumimos que el proceso ocurre de manera isotérmica, eso quiere decir que la temperatura es constante y la temperatura se puede sacar de la integral. Entonces esto es igual a 1 entre t por la integral de dq. Y por lo tanto es igual a q entre t, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si verdaderamente sucede en un proceso isotérmico, podemos aplicar aquí la primera ley de la termodinámica y decir lo siguiente. El aumento en la energía interna es igual al calor recibido más el trabajo recibido.
Pero si es isotérmico, el aumento en la energía interna es igual a cero, si es un gas ideal, y por lo tanto el calor es igual al negativo del trabajo recibido. Y cuando era un proceso isotérmico, el trabajo era igual a N por R por T por el logaritmo natural de V final entre V inicial. Vamos a poner todo esto dentro de valores absolutos para no hacernos demasiada confusión con los signos, ¿verdad? Vamos a decir entonces que el aumento de entropía es igual a Q entre T, es igual entonces al trabajo entre T, y es igual a N RT logaritmo de V final entre V inicial entre T, ¿verdad? Y por lo tanto, el cambio de entropía es igual a N por R por logaritmo natural de V final entre V inicial. Si V final es mayor que V inicial, eso quiere decir que el aumento de entropía es positivo. Ese es quizá un caso muy específico de un proceso de gases, ¿verdad? Que es la expansión libre. Eso puede ocurrir en algunos casos, ¿verdad? Donde es importante calcular el aumento de entropía para ese proceso. El aumento de entropía va a ser positivo porque es un proceso real, ¿verdad? No es un proceso irreversible como sucede en los casos ideales. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, si quieren, entonces dejémoslo hasta acá. Les recuerdo que mañana tienen el tercer examen. Entra el capítulo, los capítulos 18 y 19. No, mentira, los capítulos 18 y 19, que son los de temperatura y primer de termodinámica. Después va a entrar, más adelante van a entrar estos que son de teoría cinética de los gases y de segunda ley. Les recuerdo también que ya con este tema que acabamos de ver, entonces terminamos de utilizar el primer volumen del libro Survey. Para la siguiente clase vamos a empezar a usar el segundo volumen, que también pueden encontrarlo en la página web de la universidad. Yo en lo personal no tengo físico el segundo volumen, entonces tal vez vaya a sacar algunos problemas de una edición más vieja que tengo yo a mano, pero ustedes también, o sea, ustedes recuerden que ustedes pueden usar cualquiera de las ediciones para estudiar, nada más que recuerden que el orden de los capítulos puede variar un poco. Y les recuerdo también que la otra semana será la semana de la desconexión. Eso quiere decir que no tendremos clases sincrónicas como tenemos ahora, ¿verdad? Sino que van a quedar suspendidas las clases para que puedan participar de las actividades que va a organizar la universidad. Entonces, solamente les digo que ojalá que puedan aprovechar el rato, ¿verdad? Para descansar, para recrearse un poco, ¿verdad? Y ya seguir otra vez con la materia la semana siguiente. Entonces, bueno, dejémoslo hasta acá. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, No, profe, todo bueno, bien. está bien, ok. Entonces, bueno, nos vemos hasta el lunes después. Les deseo muchos éxitos en la prueba y nos vemos luego. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego, muchas gracias. Igualmente. Gracias, profe, que le vaya bien. Gracias, igual. Gracias, Luego, profesor. profe, que lo haya bien.